Híjole, bueno, aguantan un ratito más. ¿Cómo andan de hambre? Si no, mandamos a unas pizzas, ¿no? Y nos seguimos aquí hasta las 4. No es cierto, porque Betty tiene que salir corriendo a las 3. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. No tenemos prisa. Estamos en la serie titulada Hacia la madurez. La semana pasada hablamos acerca de la madurez de nuestra vida espiritual. ¿Por qué es tan importante que el cristiano pueda alcanzar la madurez, podamos alcanzar la madurez? ¿Y qué es la madurez a final de cuentas? ¿Y cómo podemos llegar a esa madurez? Hebreos 5:14, el escritor le habla a los cristianos judíos, en Hebreos 5:14, y les dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hace 8 días les dije que la madurez espiritual nos ayuda a percibir el mundo que nos rodea a partir de lo que hay en nuestro ser interior, de mi ser interior hacia afuera. Todos los estímulos que recibo durante cada día de mi vida, todo lo que llega a mi vida, todo lo que va sucediendo durante mi vida, todo tengo que verlo a través de mi interior, no de lo que hay afuera, no de cómo me enseñaron, no de acuerdo a cómo el mundo lo hace, sino en base a mi ser interior. Cuando Cristo está en mí, cuando Cristo crece en mí, entonces mi respuesta hacia las cosas que suceden todos los días va a ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. ¿Están todos de acuerdo en eso? Espero que sí. Entonces, un cristiano maduro es el que reacciona todos los días, a cada momento, bajo cada circunstancia, reacciona de acuerdo a los principios bíblicos. No reacciona de acuerdo a sus impulsos o de acuerdo a cómo le enseñaron sus padres en el mundo, o como le enseñó la tradición, o como le enseñaron los compadres. Uno tiene que reaccionar de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. La iglesia necesita cristianos que tengan la madurez espiritual suficiente para poder enfrentar, hermanos, las huestes de maldad que están desatadas en esta generación que estamos viviendo. A medida que nos vamos acercando al momento en que Cristo venga por su iglesia, las huestes de maldad están demasiado activas, hermanos. Ustedes se dan cuenta en los noticieros, hasta en las noticias. El número de violencia, de robos, de secuestros, de drogas, de asesinatos, está creciendo de manera desmedida. Antes escuchabas eso pues, de vez en cuando, ¿no? Ahora las noticias locales aquí, Canal 57, Canal 16, parece que estás oyendo las noticias de México. Secuestros, suicidios, fulanita, una niña que desapareció, otro niño que desapareció, 2 jóvenes que se mataron por acá, otro que se mató por acá, otro que desapareció por acá. ¿Te estás dando cuenta cómo las huestes de maldad están trabajando de manera tan intensa? ¿Y cómo va a responder la iglesia ante esa situación? La iglesia tiene que responder con cristianos que hayan alcanzado la madurez en el discernimiento del bien y el mal, para darse cuenta de esta tremenda guerra espiritual que estamos librando, y por lo tanto estar listos para armar un ejército espiritual que podamos ir en contra de esas huestes de maldad. Lamentablemente muchos cristianos se están conformando con una vida carnal, mediocre, y solo van a ver la vida pasar rodeada alrededor de sus afanes y de sus problemas, y tratando de sobrevivir cada día. Pero la iglesia necesita cristianos maduros, cristianos que se den cuenta de la realidad que estamos viviendo y que quieran trabajar para el Señor y que se quieran comprometer con el Señor. Entonces dijimos, si tienes la imagen ahí, Uciel, la madurez espiritual nos ayuda a percibir el mundo que nos rodea a partir de nuestro ser interior hacia afuera, en vez de percibirla de afuera
hacia adentro. La única manera de alcanzar esta madurez, hermanos, dijimos también, es a través del conocimiento de Dios. No hay más. Si no conocemos de Dios, si no nos metemos a la palabra de Dios, jamás va a llegar la madurez a nuestra vida. La madurez no tiene que ver con tiempo de ser cristiano o con el tiempo que tienes de venir a la iglesia. La madurez tiene que ver con la profundidad que conocemos la palabra de Dios. En la medida que me meto más a la palabra de Dios, mi vida crece y mi madurez puede empezar a desarrollarse. Si no es a través de la palabra de Dios, no podemos nosotros llegar a esa madurez. Ahora, una de estas áreas que necesitamos encontrar nuestra madurez como cristianos son precisamente nuestras emociones. De eso vamos a hablar hoy, de nuestras emociones. ¿Por qué es necesario saber usar nuestras emociones? Por muchos años yo siempre escuché a lo largo de mi vida cristiana muchas enseñanzas. No, esa no es, Uciel, esa es la última. Si tienes el bosquejo ahí vas viendo cuáles son las que están. No sudes. Ahora comprendes a Carla. Ok. Por muchos años yo escuché durante predicaciones y enseñanzas que el cristiano tiene que aprender a controlar sus emociones, que un cristiano tiene que saber controlar sus emociones. Yo siempre escuché ese concepto, pero a lo largo de mi vida cristiana y a lo largo de la experiencia del pastorado, yo me he dado cuenta que no puedes controlar tus emociones. No es asunto de controlar nuestras emociones, es asunto de saber usar correctamente mis emociones. No podemos como cristianos, como seres humanos, controlar totalmente nuestras emociones. Sería mejor aprender cómo usar sabiamente las emociones que Dios nos dio. Déjenme ponerme un poquito técnico, porque es necesario que podamos entender un poco más sobre cómo afectan las emociones en nuestra vida diaria y cómo un cristiano que ha alcanzado madurez puede responder ante la presencia de esas emociones que se manifiestan todos los días. Ahora, seas cristiano o no, la diferencia es cómo reaccionas a partir de tu interior hacia esos estímulos que van a determinar tus estados emocionales. Muchas veces confundimos, escuchen esto, muchas veces confundimos sentimientos con emociones, ¿ok? Sentimientos es una cosa, emociones son otra cosa. Según el diccionario de español, dice que un sentimiento es el estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente, es decir, te causa un afecto prolongado. Por su parte, una emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, es decir, tu cuerpo físicamente reacciona a eso. En pocas palabras, podemos decir que las emociones son mecanismos de defensa que se activan muchas veces durante un día normal, pero que pueden encenderse rapidito. Las emociones, ¡pum!, todos los días puedes tener las diferentes emociones. Un sentimiento es ya esa emoción que se prolongó por mucho tiempo, que ya cumplió su función, pero que se convirtió en un sentimiento. Ahorita vamos a entender un poquito esto. Los psicólogos, sociólogos y académicos que estudian el comportamiento humano han clasificado las emociones básicas del ser humano en 4, que son alegría, miedo, tristeza y enojo. Otra vez, alegría, miedo, tristeza y enojo. Solamente 4 en general. Estas 4 emociones tienen que ver con expresión de nuestro rostro,
con reacciones de nuestras manos, con sentimiento que algo sucede físicamente en nuestro cuerpo. Estas 4 emociones son las que activan nuestro cuerpo. La Biblia nos habla, por supuesto, de estas 4 emociones y nos da muchas enseñanzas de cómo podemos usarlas sin que lleguen a convertirse en cargas o cadenas que limiten la vida abundante que Cristo nos vino a dar. ¿Están conmigo todos todavía? ¿No los he perdido? Entre tanto tecnicismo, ok. Emoción, 4 emociones: alegría, enojo, tristeza, miedo. Las emociones tienen que ver con la expresión de mi cara. Cuando estás feliz, ¿cómo estás? Cuando estás triste, ¿tienes miedo? ¿Enojado? Aquí nadie me conoce enojado, ¿verdad? Pero sí me llego a enojar de vez en cuando. Gracias a Dios nadie me ha conocido enojado aquí. Tú tampoco, man. Pero sí me han conocido a lo mejor alegre, me han conocido a lo mejor algunos medio tristón, con miedo, no sé, pero todos tenemos estas 4 emociones. Esas emociones se manifiestan en un día. Puedes manifestar las 4, o nada más 1, o 2, o 3, o todo el paquete completo, un día completo de tu vida. Cuando esas emociones dejan de cumplir su función y pasan demasiado tiempo, se llegan a convertir en un sentimiento. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas rapidito. ¿Cuál es la mejor defensa del cristiano que ha alcanzado la madurez para poder hacer un buen uso de nuestras emociones dadas por Dios? Filipenses 4:7, me encanta este versículo. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y también vuestros pensamientos. Ahí es donde están las emociones. La paz de Dios, que no podemos entender porque es mucho más allá de nuestro entendimiento, va a guardar, es decir, va a blindar, va a ser como una caja fuerte. Esa paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, que es donde se originan las 4 emociones que gobiernan nuestras vidas. ¿En quién los va a guardar? En Cristo Jesús. Vamos a ver estas 4 emociones rapidito, su descripción de acuerdo a la ciencia, lo que dice la Biblia y cómo podemos hacer un buen uso de ellas como cristianos maduros. Vamos a empezar con la tristeza. Dice el psicólogo César Piqueras de España respecto de la tristeza. Si alguien quiere ver, porque una vez alguien me dijo: ¿y dónde sacas tantos estudios? ¿De más que te los inventas? CésarPiqueras.com. Es un sociólogo, es un psicólogo. Lo puede usted checar, señor. That's my source. Y ahí está toda la descripción. Este psicólogo, terapeuta y conferencista dice sobre la tristeza: la tristeza tiene que ver con el fracaso, con la pérdida, ya sea de un ser querido, de la salud, de un trabajo o de algo material. También nos sentimos tristes cuando hemos perdido un valor como la confianza, la libertad, o cuando sentimos dolor. La tristeza aparece en diversos momentos de la vida y con frecuencia lloramos, lo que nos habla de que detrás de la tristeza hay sufrimiento. Es saludable sentir la tristeza, dice el psicólogo, vivirla, poder expresarla. Por eso es tan importante poder escuchar a la persona que se siente triste, porque en la expresión de la tristeza hay sanidad. Esto lo está diciendo la ciencia, ¿ok? En mi caso particular, dice el psicólogo, cuando me he sentido triste, mi estrategia ha sido acurrucarme como un ovillo y permitir que viniera el llanto. A los pocos minutos, la sensación de profunda tristeza se había difuminado. Solemos huir de la expresión de la tristeza porque no está bien vista. Es la gran repudiada. Pero nos olvidamos de que a través de la tristeza estamos conectados con los que sufren, con las personas que hemos perdido, con lo que hemos dejado atrás, y también eso nos da sentido. La tristeza deja de ser saludable cuando la llevamos a un extremo, cuando se convierte en profunda tristeza y entonces nos mantiene durante meses o incluso años dentro de su territorio, un territorio demasiado árido y oscuro para poder vivir.
Ahora, ¿puede un cristiano estar triste? Sí. Había un corito, no me acuerdo de él, un cantito, ven, si no te acuerdas, que decía: no puede estar triste un corazón que ama a Dios. Pues yo digo que sí. Sí puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Puede haber tristeza en un cristiano maduro? Por supuesto que puede haber tristeza en nosotros. A través de la tristeza se desactivan, hermanos, todos nuestros sistemas de alerta y de defensa. Cuando sucede algo en tu vida y te pones triste, inmediatamente todo tu organismo se desactiva. Haz de cuenta que te van sacando todos los chips y todos los cablecitos que te tenían en un estado de alteración, en un estado de conmoción, en un estado difícil, y a través de la tristeza te desconectas y te sueltas a chillar. Las lágrimas son como nuestra válvula de presión. Cuando tenemos una situación tan difícil y está provocando una tristeza y te sueltas a llorar, es como cuando le quitas el taponcito a la olla express. Había tanta presión adentro y le aflojas el botoncito, ya la abres y sacas un cocidito de res. Tiernito, tiernito, tierno. Los elotitos. Igual en nosotros. Cuando te sientes triste, lloras y sale lo mejor de ti, porque te sientes vulnerable. ¿Te has dado cuenta cómo se desarman las personas alrededor de alguien que llora? O sea, que llora sinceramente, porque hay gente que le hace al cuento, ¿verdad? Con tal de que no me regañen los niños, ¿verdad? Lo vas a regañar. Adiós disciplina, ya, te tronaron. Pero cuando alguien llora de manera sincera, de manera real, las personas que están alrededor se desarman automáticamente también. Y lo que se provoca es un sentimiento de compasión, de empatía, ven, no te preocupes, hasta te dan ganas de darle un abrazo, ¿verdad? Y ahí muere ya. A lo mejor tú fuiste el que lo ofendió, lo que sea. Cuando está el pleito entre el matrimonio y la mujer de pronto empieza a llorar, ya valió. Ya no puedes decir nada, ya no puedes repelar, ya te desarma. No puedes hacer nada. La tristeza es este mecanismo de defensa, hermanos, que algún evento de nuestra vida, en algún momento, nos va a llevar a la reflexión y nuestro cuerpo libera toda esa tensión que se había acumulado. Dios nos dio las lágrimas, fueron puestas por Dios en nuestros ojos para poder usarlas, para poder sacar toda esa tristeza, y nos ayudan también, como les dije, a desarmar a la gente que está alrededor. Hay un versículo muy interesante en Eclesiastés 7:3. Lo tuve que leer como 20 veces porque dije, no creo lo que está diciendo Salomón aquí, pero sí lo dijo. Miren lo que dice. Pareciera que esto va en contra de lo que dice toda la Biblia, ¿verdad? Mejor es que no, como que sería al revés. Mejor es la risa que el pesar, ¿no? Dice, porque con la tristeza del rostro se sanará el corazón. O sea, cuando hay algo que te está causando tristeza, no te rías. No quieras aparentar que estás feliz y contento. No quieras aparentar que todo lo puede en Cristo. Llora, desahógate, deja que la tristeza cumpla su función. Y una vez que tu corazón sana, una vez que esa tristeza sale, salte de ese territorio. Como decía este psicólogo, no te quedes en ese territorio de la tristeza por mucho tiempo, porque es un territorio demasiado oscuro y árido para vivir. Fíjate lo que sucedió, un ejemplo precioso, le pasó a David, al rey David. Segundo de Samuel capítulos 12 nos cuenta la historia. ¿Se acuerdan? David la regó, pecó con Betsabé, mandó matar a Urías y se quedó con la mujer y engendraron un hijo. Entonces viene el profeta Natán y le tiene que recriminar de parte de Dios a David. Y le da un juicio de parte de Dios y le dice que el niño que tuvo de manera ilegítima va a enfermar y va a morir. Y David se angustia.
David le da tristeza, su corazón se pone triste, segunda de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, el profeta, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Fíjate lo que pasó. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche. ¿Dónde? Era el rey. No tenía un gran lecho real de plumas de ganso para descansar. Estaba triste el hombre, tan triste que dice que se acostó en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso, ni tampoco comió con ellos pan. Estaba triste el hombre. Había tristeza en su corazón. El niño estaba gravemente enfermo y él tenía una profunda tristeza. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el ungido de Jehová, estaba triste. Su corazón estaba doliéndole. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería ni siquiera oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David le dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Imagínate a los siervos de David. Era el rey, tenía el poder. ¿Quién se iba a atrever a ir a decirle: David, se murió el niño? Han de haber dicho: si este se enoja, nos puede mandar matar a todos, Pues es el rey, lo puede hacer. Y les pregunta: ¿ha muerto el niño? Y ellos le dijeron: ha muerto. Entonces David, ¿qué pasó? Se levantó de la tierra. ¿Qué hizo después? Se lavó, se perfumó, se cortó la barbita, se peinó, se puso su ropita nueva, entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Oye, se le acaba de morir el niño. Le acaban de decir que el niño murió. ¿Y qué es lo primero que este hombre hace? Se pone su ropa de domingo y va a la iglesia a adorar a Jehová. Después de adorar al Señor, vino a su casa. ¿Y qué? ¿Qué hicieron de comer hoy? Humildemente pozole, David. A ver, échale pozole. Con pancito, para que corresponda con la escritura, en lugar de tostadas, con pancito. Le pusieron pan y comió. Sus siervos estaban sacadísimos de onda. Estaban perplejos. ¿Cómo este hombre logró manejar de esa manera la emoción de la tristeza? ¿Cómo es posible que este hombre, se le acaba de morir su hijo, y va a la iglesia a adorar al Señor, y después viene a comer con todos sus siervos? La hermana Ninfa Ramírez nos platicó de una historia de una hermana que fue a uno de los retiros que estábamos allá en Texas. Llegó al retiro la hermana y se estaba gozando y todo eso, y me dice: ¿sabe qué, hermano Jorge? Dice, esa hermana, dice, antier murió su esposo. Digo, ¿cómo que murió el esposo? Y él está ahí enfrente brincando y danzando. ¿Y sabe qué hizo? Lo dejó ahí en la funeraria congelado, pues que dentro de 8 días regresa a sepultarlo, pero que el retiro no se lo perdía. Y tú dices: no lo quería. No, sí lo quería la hermana, sí lo amaba, pero ella entendió cómo manejar el asunto de la tristeza. Versículo 22. Respondiendo David les dijo: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar?
¿podré yo hacerle volver? O sea, ¿para qué me quedo triste? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¡Qué convicción de hombre! ¡Qué convicción de hombre! Se le murió su hijo, por supuesto que le dolía, por supuesto que se puso triste, pero dice, yo lo voy a alcanzar a él ya no va a regresar conmigo. ¿Para qué me quedo clavado en la tristeza? ¿Para qué me quedo clavado en este sentimiento? Ahora yo lo voy a ir a alcanzar y tengo que vivir para poder llegar y alcanzarlo. Él ya no va a volver a mí. La tristeza llevó a David a un acto de arrepentimiento delante de Dios. Ese tiempo que estuvo ayunando y postrado en la tierra, yo me imagino la mente de David, lo que él estaba viviendo en ese momento. Había pecado, había mandado a propósito a matar a su amigo. No les dijo mátenlo, dijo pónganlo nomás al frente de la batalla, cuando esté más gruesa la cosa, échenlo hasta adelante. Y cuando vinieron le dicen, oye, tu amigo Urias se murió. Ay, qué lástima. Tan bonita viuda que dejó, venga, mi amor. Se estaba arrepintiendo, había dolor en su corazón. Él pudo tener ese encuentro con Dios, una contrición personal, reflexión, buscó a Dios, reconoció su error. Después de 7 días de tristeza muy fuerte y profunda, el niño se muere. Pero David reacciona de una manera completamente diferente a como todos esperaban. Él regresó a su vida normal, él regresó a sus actividades normales y nunca perdió su comunión con Dios. Nunca le reprochó a Dios. Nunca le dijo, Dios, ¿por qué? Yo he estado en funerales donde está así la gente, ¿no? ¿Por qué, Dios? Hasta se quieren aventar, ¿no? Llévame a mí. Ya no va a regresar. Ya está ahí. Dice la Biblia, Él ya no va a volver. Yo voy a Él. Ya no lo voy a poder sacar de ahí donde está. Yo voy a Él. Entonces David empieza a vivir su vida completamente normal. Lo primero que hizo fue adorar a Dios. Cuando la tristeza no es manejada correctamente, hermanos, se puede convertir en un sentimiento. La emoción es un sentimiento temporal. Pero si no se maneja bien, entonces se puede convertir en un sentimiento que puede ser depresión, amargura, soledad, autocompasión. Gente que vive en depresión, gente que vive en amargura, gente que es muy solitaria, gente que todo el tiempo se está teniendo autocompasión, que está esperando que todo el mundo se compadezca de ellos, es porque entraron al terreno de la tristeza en algún punto de su vida. Hubo un estímulo externo que vino hacia ellos, su interior no estaba fortalecido en el conocimiento de la palabra de Dios y la tristeza vino y la tristeza hizo habitación en ese interior. Y la persona se volvió depresiva, ausente, solitaria, autocompasiva, buscando la conmiseración de todos, escondida por los rincones sin que nadie la vea, la triste muñeca fea. Así es como se desarrolla. Viene un estímulo externo, lo que haya sido. Perdiste un ser amado, perdiste el trabajo, te peleaste, inclusive por nuestra propia necedad, perdimos nuestro matrimonio. Y viene la tristeza. ¿Cómo reaccionas a la tristeza? Un cristiano maduro que ha conocido desde su interior a Jesucristo absorbe ese momento de tristeza, llora, se lamenta, se deshace delante de Dios y se levanta y sigue en su vida normal, en sus actividades. Lo primero que hace es adorar a Dios. Segundo, enojo. Segunda emoción, el enojo. Este psicólogo Piqueras dice respecto al enojo, esto es lo que dice la ciencia. El enojo suele aparecer cuando se sobrepasan lo que consideramos como límites. Si alguien en el parque le da un golpe a tu hijo, vas a sentir mucho enojo. Si un conductor se mete delante de ti y frena de pronto delante de ti, vas a sentir enojo. No me digan que no. Se siente regacho, que se... Y luego ni cuenta se dio.
Y tú te quedas aquí. Cuando alguien o algo sobrepasa nuestros límites, y cada quien tiene sus propios límites, sentimos enojo. Hay gente que decimos, este es de mecha corta, este le haces tantito y hay gente que le haces y le hace para que se enoje. El problema del enojo, dice el psicólogo, suele venir cuando expresamos el enojo mediante la violencia. Es normal que ante una situación de supervivencia uno quiera utilizar el enojo para sobrevivir, pero no es lo habitual. La mayoría de situaciones cotidianas, lo que pasa todos los días, que nos hacen expresar el enojo, no merecen tanta expresión de violencia, ya sea verbal o física. El enojo también es una emoción adaptativa, nos ayuda en ocasiones, nos ayuda a marcar límites, a expresar nuestro enfado ante algo que consideramos injusto. Si vemos que alguien es tratado de forma injusta, es saludable expresar nuestro enfado y tratar de cambiar la situación mediante un tono de voz más alto y una expresión mayor. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste? Y el hijo luego se desarma, ¿verdad? El tono de voz tiene mucho que ver. El enojo, escuchen bien porque no estoy justificando a nadie, el enojo no tiene que llevar a la violencia de ninguna manera. El enojo no nos puede llevar ni a violencia verbal ni a violencia física. Eso ya es un abuso de esta emoción que Dios nos dio. Pero cuando alguien sobrepasa los límites establecidos por cada quien o de acuerdo a la palabra de Dios, estás en tu derecho de expresar enojo. Muchos de ustedes que crecieron más o menos en una generación entre la mía y un poquito más acá de la mía, sabían que cuando papá y mamá de pronto estábamos en casa ajena y nosotros empezábamos a portarnos mal, ¿qué hacía papá o mamá? Y parecía que tenían la fuerza de Star Wars, ¿verdad? Te levantaban, con la pura mirada te ponían quietecito, ahí estabas, ahí quietecito. Se empezaban a pasar de listos los chamacos. ¡Hey! En esta generación, los padres jóvenes están perdiendo esa capacidad de mostrar un enojo saludable en beneficio de sus hijos. ¿Por qué? A causa de tantos estudios, a causa de tanto que se ha estado hablando, no te enojes con los hijos, háblales, hazte amigo de ellos, hazte tu cuate, trátalos No, y los chamacos se dan rienda suelta, hacen lo que quieren. Pues los chamacos no están amigos, necesitan padres, necesitan una imagen de autoridad. Alguien que les ponga un grito cuando se lo tiene que poner, pero en ese momento el chamaco tiene que reaccionar. No te estoy diciendo que le pegues ni que lo azotes. A mí sí me dieron mis chanclazos, a mí sí me dieron con el cinto, pero sabroso. Cuando hacía repelar a mi mamá y no me daba cuenta que mi papá estaba atrás, nomás oía y como va de regreso, ¡ay! Salías corriendo por ahí. ¿Cuándo le volvías a contestar a mamá? No quedé traumado. No estoy traumado y amo mucho a mis padres, pero ese momento de enojo, hermanos, se nos está yendo de las manos. A la nueva generación de padres ya no le pueden hablar golpeado a los hijos porque el hijo lo amenaza con llamarle al 911. Abuso verbal, violencia doméstica. Mi papá me gritó, voy a marcar al 911. La Keila se lo dijo a Rosy. Chiquita, llegando aquí en la escuela le enseñaron eso. Y Rosy estaba acostumbrada también a... Voy a marcar al 911, ya me enseñaron en la escuela. Dice, márcales, aquí está el teléfono, dijo Rosy. Te van a llevar a una casa donde nadie te conoce y jamás nos vuelves a ver ni a tu papá, ni a mí, ni a tu hermana. Márcale al 911. Pero a veces una palabra de enojo, hermanos, una palabra firme, es necesaria.
para poder marcar esos límites. ¿Puede un cristiano enojarse? Por supuesto que sí. También hay situaciones que van a provocar nuestro enojo. Jesús pasó por ese momento. Mateo 21:12. Entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. No creo que se los haya dicho igual, en el mismo tono que en el sermón del monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y gozaos, porque no creo que les haya dicho así a estos. Miren, chavos, mi casa, casa de oración ha sido llamada. En buen plan, ustedes le hicieron cueva de ladrones. No se pasen. No. Imagínate los ojos de Jesús en ese momento. Imagínate su autoridad. Nadie le pudo resistir a su autoridad, ¿eh? Nadie dijo: oye, tú, ¿con qué derecho? ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Nadie se atrevió a cuestionar, porque él actuó con enojo. Con enojo. Hubo algo que traspasó los límites de la tolerancia. Jesús reaccionó. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26: airaos, enójense, pero no caigan en pecado, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, una reacción de enojo, ¿cuánto dura? No más de lo que acaba el día, ¿eh? Así es que si tienes ganas de enojarte, enójate en la mañana para que te dure sabroso. Porque si te enojas a las 5 de la tarde, nomás tienes una hora para ponerte en paz. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no se oscurezca y tú sigas con tu coraje, que tú sigas ahí mascullando lo que va a pasar. Como las demás emociones, hermanos, el enojo es solamente una reacción temporal, es un mecanismo de defensa. No podemos quedarnos con el enojo de manera permanente y acabar el día y pasar al otro día y otro día y otro día enojados por lo que haya sobrepasado nuestros límites. Tenemos que darle la vuelta a la página. Eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. Volviendo al relato de Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13 que leímos ahorita, ¿verdad? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14, inmediatamente, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Estaba enojado Jesús? Ya no. Se enojó con los que se tenía que enojar. Manifestó su enojo en ese momento. Pero inmediatamente después, el siguiente versículo dice que empezaron a llegar los cojos y los ciegos, empezaron a llegar y Jesús los recibe y los empieza a sanar. Puedes orar por una persona cuando estás enojado, que te esté hirviendo la sangre. Pastor, fíjese que... ¿Qué tienes? Es que quería ver si puedo... Ven para acá para que ore por ti. Rodíllate. Pastor, pues yo no le hice nada. ¿Y qué? Fue el otro. Pero tú la vas a pagar. Vino Jesús, llegaron los enfermos y Jesús los sanó. El evento que lo hizo enojar ya había pasado. Eso es madurez espiritual, hermanos. Eso es madurez. ¿Hubo enojo? Sí, pero lo que lo provocó ya pasó. Dio la palabra fuerte que tenía que dar, dio la reprensión que tenía que dar, asunto olvidado. Le damos vuelta a la página. Esto se usaba mucho en las compañías, en las grandes compañías, corporaciones. Yo tomé un curso específicamente de cómo manejar la ira. No me sirvió de nada, pero lo tomé. Y ahí decían eso, ¿no? Y por ejemplo, teníamos a veces discusiones entre gerentes de todo el país que estábamos ahí reunidos, de cómo queríamos hacer las cosas. Y a veces discutíamos y siempre nos decían: aquí podemos discutir y nos podemos pelear y nos podemos agarrar y nos podemos decir de todo, pero saliendo de este cuarto seguimos siendo los mismos amigos de siempre y nos vamos a ir a comer juntos y vamos a festejar y vamos a celebrar y después regresamos a la junta y nos seguimos agarrando. Así es como funciona el enojo. Cuando te tienes que enojar, enójate. Inmediatamente dale vuelta a la página y no masculles más tu enojo. Un enojo sin resolver, hermanos, un enojo sin resolver, inmediatamente se va a empezar a echar a perder.
y se va a convertir en rencor, el rencor se va a convertir en odio, el odio se va a convertir en resentimiento. Y hay gente a la que se le sobrepasó sus límites hace 20 años y no ha sido capaz de darle vuelta a la página. Y todavía trae por ahí. Ese enojo primero se le convirtió en odio, en rencor, y ahora trae un resentimiento que cada vez que ve a esa persona o se acuerda del evento, se le hace un nudo adentro. Porque no tuvo la madurez espiritual para poder resolver un problema que traspasó sus límites. Enójense, pero no pequen, no lleguen al punto de pecar. ¿Aguantan los otros dos o le cortamos? ¿Cuántos dicen síguele? ¿Cuántos dicen ya tengo hambre? Vete por unas pizzas, Uciel. Lo voy a hacer rapidito. Miedo. El tercer sentimiento, miedo. La descripción del psicólogo dice: el miedo tiene que ver con un instinto primario de supervivencia. Sentimos miedo cuando creemos que nada va a salir bien. El miedo puede provocar en ti 3 respuestas. 1, salir corriendo, atacar o paralizarte. Todas ellas son respuestas naturales que forman parte de nuestro instinto de supervivencia. Ahora, ¿son útiles estas reacciones? Si estás a punto de perder la vida atropellado en un accidente de tráfico, es saludable que tu miedo te invite a salir corriendo antes de que el coche que has escuchado que se está derrapando llegue a ti y te dé un golpe. Si tú sientes en ese momento el miedo, todo tu cuerpo reacciona. La adrenalina, tus músculos se tensan y a veces te das cuenta de que pegaste una carrera que en tu sano juicio no eras capaz de pegar, o que pegaste un brinco y dices, por amor del Señor, ¿cómo llegué aquí arriba? Si ni siquiera me puedo mover normalmente. Dice el dicho vulgar, ¿verdad? El miedo no anda en burro. Cuando ves algo que te va a hacer, el instinto de supervivencia hace que hagas cosas que no podías hacer. Sin embargo, si vas a tener un examen, el miedo no sirve de mucho. Pedir un aumento de sueldo, llamar a la puerta de un cliente potencial, el miedo no sirve mucho de ahí. Ni paralizarte, ni atacar, ni salir corriendo serán respuestas saludables. A lo largo de la Biblia podemos ver, hermanos, esta emoción en mucha gente, aún en los escogidos de Dios. Muchos caían temblando con gran temor delante de las visiones que recibían de Dios desde Edén. Le pregunta a Dios: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué respuesta le da Adán? Señor, tuve miedo porque estaba desnudo. Así que desde ahí empezó el miedo. Todos, Abraham, Jacob, Sara, los patriarcas, Moisés, Josué, Gedeón, los profetas, los apóstoles, todos tuvieron que enfrentarse alguna vez en su vida al miedo, ante lo que no conocían, ante lo que no sabían que iba a pasar, igual que nosotros. Muchas veces durante nuestra vida diaria podemos ser afectados por algún estímulo externo que provoque o que desencadene en nosotros esta emoción llamada miedo. David dijo en el Salmo 31:13: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean cómo quitarme la vida. A David lo andaban persiguiendo, lo querían matar. Era el ungido de Jehová, era el consentido de Dios, pero él tenía miedo. Dice, el miedo me asalta por todas partes. Los hombres que iban a ser el inicio de la iglesia y que estaban en capacitación con Jesús, sus discípulos, también experimentaron el miedo. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de ¿qué? Miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y después Pedro, se le pasó inmediatamente el miedo. Es el Señor, está bien, no hay problema, no es fantasma. Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya.
Y ahí va otra vez para allá. Ven para acá, le dijo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, otra vez tuvo ¿qué? ¿Y qué sucedió cuando tuvo miedo? ¿Qué sucede cuando tenemos miedo nosotros? Nos hundimos. ¿Qué sucede cuando algo va a pasar o sabemos de algo, recibimos una llamada, recibimos una carta, recibimos una noticia, alguien nos dice algo que provoca un estímulo externo en nosotros, se convierte en miedo? ¿Cuál es nuestra reacción? Inmediatamente empezamos a pensar en todo lo que puede pasar. Y dicen los estudiosos que siempre que pensamos en todo lo que va a pasar, el 95% de las cosas no llegan a pasar. Pero eso ya nos tiene con miedo. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos hace desubicarnos de lo que estamos haciendo. El miedo lo hizo hundirse. ¿Jesús lo reprendió por haber tenido miedo a Pedro? No. Lo reprendió por su falta de fe. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo por qué te dio miedo. Jesús no le reprendió el miedo, le reprendió la falta de fe. Alguna vez escuché a alguien decir que el miedo es lo opuesto a la fe, pero no creo que sea así. Yo creo que el cristiano que experimenta miedo no es porque le falte fe. Yo tengo fe y he tenido miedo muchísimas veces. Los discípulos tenían fe, pero fueron atemorizados. El miedo, hermanos, es parte de nuestras emociones, pero tenemos que aprender a usarlas. El cristiano maduro sabe que a pesar de recibir esos estímulos que causan miedo, el amor de Cristo echará fuera el temor. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. No que Dios te castigue porque tienes temor o porque tienes miedo, sino que en ti mismo el mismo temor lleva castigo. O sea, si estás miedoso, tú solito te estás castigando, te vas a hundir. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando no sabemos manejar el miedo, hermanos, pueden desencadenarse sentimientos más prolongados, como son la ansiedad, el estrés, el terror, el pánico, la incertidumbre. Todos estos sentimientos son derivadas del miedo. Del miedo. Un episodio de miedo se puede convertir en ansiedad, se puede convertir en estrés, se puede convertir en pánico, en incertidumbre. Gente que vive constantemente atemorizada, en incertidumbre. ¿Por qué? Porque tuvo una situación de miedo y nunca la pudo superar. Por último, la alegría. La alegría es la cuarta emoción, la dejé al último propósito. La descripción de esta emoción del psicólogo dice: nos sentimos alegres cuando creemos que todo va bien, cuando amamos, cuando algo nos resulta hermoso, cuando creemos algo, conseguimos algo significativo. La persona que se siente alegre hace apología de la vida, es decir, le barre a todo dar, lo publica por todos lados, hace alardes de aquí y allá. Conseguimos vivir de esa manera, aprecia las cosas. La persona alegre disfruta el presente. La alegría tiene que ver con la satisfacción, con saber que al final todo tiene un sentido positivo. Ganó mi equipo, ganó mi deporte favorito, estoy feliz, estoy contento. Ganó México, qué padre, estamos felices, sentimos que somos la potencia mundial, ¿verdad? Le ganamos a Trinidad y Tobago y échenme a Alemania ahora a ver qué tal nos va. O sea, la alegría provoca un sentimiento de euforia. La alegría es una de las 4 emociones básicas, nada más, hermanos. La alegría es igual que el miedo, que el enojo, que la tristeza. La alegría es una de las 4 emociones básicas. Es muy necesaria y sin embargo muchas personas quieren vivir todo el día en este territorio llamado alegría. Escuchen bien esto, hermanos, y estoy terminando. Esta es una trampa en la que muchos cristianos han entrado y en la que muchos predicadores e iglesias han querido meter a los cristianos. Tú tienes que vivir en un constante momento de alegría, porque el Señor ordenó que desataran tu cilicio y que te cubrieran de alegría. Así es que tú tienes que vivir permanentemente alegre. No. Todos queremos vivir dentro de esta emoción.
Pero no es así, hermanos. Siempre sonriendo, siempre bendiciendo. ¿Cómo estás? Híjole, estoy que no puedo ni caminar, pero contento, alegre, en victoria, hermano, en victoria. ¿Cómo te? No, bendecido, bendecido. Y tú, te está llevando el tren, hermano. ¿A quién quieres apantallar? ¿A quién quieres impresionar? Estás mal, estás triste, estás enojado, tienes miedo de algo, pero queremos aparentar alegría. ¿Por qué? Estamos en la iglesia. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el hermano si ve que tengo miedo ahorita de algo que va a pasar? ¿Qué va a decir? No, me tiene que ver alegre, contento. ¿Por qué? Porque soy cristiano. No, la alegría es una de esas 4 emociones nada más, que cuando se tiene que manifestar, manifiéstala. Manifiesta tu alegría. Pero no es que siempre tienes que vivir en ese estado, siempre sonriendo, siempre bendiciendo. La alegría es una emoción. La Biblia nos llama a no vivir en la emoción, no nos llama a vivir en la alegría. La Biblia nos llama repetidamente a vivir en el gozo del Señor, que es muy diferente. El gozo del Señor. La alegría simplemente como una emoción aparente puede llegar a causar en mucha gente insatisfacción, negación de la realidad, frustración, aislamiento. Personas que siempre quieren aparentar constantemente que viven en un estado permanente de alegría, pueden ser víctimas de sentimientos negativos. Una de las mayores causas de suicidio en estos momentos, en este tiempo, es precisamente eso. Y la gente, muchos que se suicidan, la gente alrededor dice, pero ¿cómo si era tan alegre? ¿Me entienden? Si siempre estaba contento, si siempre estaba feliz, pero esa felicidad era aparente, era un estado que le estaba causando solamente aislamiento, frustración, y estaba negando su realidad. La canción de José José, Payaso, ¿se acuerdan? No, que se van a acordar. Todavía ni nacían cuando José José. Y es que yo soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Échale, tocayo, inspírate. Todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo aparentando, pero realmente viviendo una vida de insatisfacción. Hermanos, esto es bien peligroso. Hay muchos cristianos en muchos lados, aquí no, gracias a Dios, pero hay muchos cristianos. Y si conoces alguna vez a alguno, ministralo con esta palabra. No tienes que estar aparentando lo que no tienes, ni tienes que estar viviendo en un estado que no te corresponde. Ubícate en tu realidad. Si estás triste, vente, hermano, vamos a llorar. ¿Estás enojado? Dale vuelta a la página, hermano. Ya pasó. ¿Tienes miedo? Vamos a orar para que el Señor nos dé fortaleza y confianza. Pero no vivas aparentando lo que no tienes. Vente, Benji, por favor, y los muchachos de alabanza. El Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Ahora sí, pon la última que tenías ahí, Uciel, por favor, la que pusiste al principio. La alabanza a Dios, hermanos, la convivencia con otros cristianos nos provoca alegría, un estado de bienestar en nosotros. Pero el cristiano maduro no puede conformarse con la alegría que se siente estar solamente en la casa de Dios o conviviendo con los hermanos. El cristiano que busca la madurez de sus emociones debe de buscar el gozo del Señor, que le va a ayudar a enfrentar cada circunstancia que pasemos todos los días de nuestra vida. Puedes enojarte, pero no pierdas el gozo del Señor. Puedes sentir miedo o temor por algo que está sucediendo en tu vida, pero el gozo del Señor va a hacer que te sobrepongas a ese miedo y enfrentar cualquier situación. Puede ser que algo te haya molestado, que algo te haya hecho enojar, que te sientas triste, que te sientas molesto, como sea. El gozo del Señor es el que va a responder. Si el gozo del Señor no está en tu interior, hermano, vas a vivir víctima de tus emociones humanas y carnales. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran
tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eran tiempos muy difíciles, había persecución, los estaban matando, los estaban persiguiendo a los cristianos. Y en medio de esa grande tribulación, dice que ellos recibieron la palabra de Dios y hubo gozo en sus corazones. Gozo no tiene que ver necesariamente con felicidad, no tiene que ver con alegría, no tiene que ver con una sonrisa que tengas. El gozo del Señor tiene que ver con una convicción de que aunque la tierra sea removida, no temeré porque tú estarás conmigo. Tiene que ver con esa certidumbre de fe, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tiene que ver con esa seguridad en medio del miedo, cuando dices ¡un fantasma! Y el Señor te dice ¡no! ¡Soy yo! Tengan ánimo, no te preocupes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que se queden con este salmo en sus mentes. Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. Durante la senda de tu vida, hermano, hermana, todos los días, vas a enfrentarte al miedo, o vas a enfrentarte al enojo, o vas a enfrentarte a la tristeza, o te vas a enfrentar a la alegría. Todos los días estamos expuestos a esas 4 emociones. La pregunta es, ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Cómo las vamos a usar? ¿Cuánto tiempo se van a quedar en nuestro ser interior? ¿Y qué tan fuerte es el gozo del Señor para poder decir cuando te enojas: me enojé, pero no pequé, no ofendí, no le grité, no dije malas palabras, mucho menos golpeé a nadie, fue una molestia, pero ya pasó, airaos, pero no pequéis, y ya esto es asunto olvidado? ¿Cómo voy a responder con el gozo del Señor en mi interior cuando venga un episodio de tristeza a mi vida? Me voy a poner triste, voy a llorar, voy a estar triste un tiempo, voy a buscar al Señor, me voy a refugiar en el Señor. Pero una vez que pase la tristeza, una vez que pase el día, una vez que amanezca, ya, la tristeza hizo lo que tenía que hacer. Ahora el gozo del Señor, hay plenitud en su presencia, delicias a su diestra para siempre. ¿Cómo voy a reaccionar? Los cristianos maduros, hermanos, tienen que reaccionar de esa manera. Decir: en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mi tristeza, mi enojo, mi miedo, mi alegría son pasajeros, porque tienen que ver con mi carne. Pero el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, ese nadie me lo puede quitar. El gozo del Señor está arraigado dentro de mí, y con el gozo del Señor enfrento todos los estímulos que el mundo me presenta todos los días. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las emociones que pusiste en nosotros. Padre, si en este momento aquí hay alguien, o alguien de aquí conoce a alguna otra persona que ha estado viviendo cautivo porque no supo cómo manejar alguna de estas emociones, y esto produjo sentimientos que han durado por mucho tiempo. Si alguien en un punto de su vida se enfrentó a la tristeza, pero no tenía el gozo del Señor en su corazón, y esa tristeza se arraigó, y esa tristeza le ha hecho estar perdiendo los mejores momentos de su vida. En el nombre de Jesús, Señor, permite que toda tristeza quede borrada y se vaya. En la noche vendrá el lloro, en la mañana vendrá el gozo. Señor, si alguien en algún punto de su vida también tuvo un disgusto, se enojó y no pudo resolver ese enojo,
Y a lo largo del tiempo ese enojo se ha convertido en ira, en odio, en resentimiento, en deseos de venganza. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, permite que pueda dar vuelta a la página, tomarse del gozo del Señor y dejar ese sentimiento a un lado. Si alguien ha vivido constantemente en miedo, temerosos por algo que sucedió hace mucho tiempo y no ha podido pasar, no ha podido sacar su vida de ese entorno de miedo, y ya ha hecho hasta su campamento en ese desierto árido y seco que es el miedo, la incertidumbre, Padre, en el nombre de Jesús, dale la libertad en esta tarde también. Si alguien ha creído, Señor, que tiene que aparentar ser alegre todo el tiempo y ocultar lo que está pasando en su vida, y se ha vuelto autocomplaciente, teniéndose lástima todo el tiempo, se ha vuelto solitario, se ha vuelto evasivo, porque quiere aparentar algo que no es. Señor, permite que pueda sentir realmente el gozo del Señor fluyendo desde su interior. Señor, gracias, porque yo sé que vas a levantar una generación de cristianos maduros que sepan cómo usar bien las emociones que fueron dadas por ti para nuestro provecho. Ponemos esta palabra en tus manos. Señor, permite que esta palabra pueda llegar a muchos corazones. Los que necesiten ser sanados sean sanados. Los que tengan que dar vuelta a la página la den. Los que tengan que levantarse, Señor, como David al día siguiente y venir a adorarte a tu presencia y sentarse con alegría a comer con sus siervos, que así sea, Padre, que así sea. Danos libertad, danos de tu libertad en el nombre de Jesús, Padre. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión con el Padre y la bendición del Espíritu Santo de Dios sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por aguantar. Dios les bendiga. Tengan excelente semana.